Tanto la oposición liderada por Juan Guaidó como el gobierno de Nicolás Maduro tienen previstas marchas y protestas este sábado en Caracas y otras localidades en medio de una pugna por el poder en Venezuela. Juan Guaidó y Nicolás Maduro han convocado movilizaciones para este sábado 6 de abril. El opositor, Juan Guaidó, considerado por decenas de países de América y Europa como presidente encargado de Venezuela, llamó el pasado jueves a iniciar una ola de manifestaciones definitivas para empujar al mandatario Nicolás Maduro a dejar el poder. Tanto la oposición como el gobierno de Maduro, acosado por la intensa presión internacional, tienen previstas marchas y protestas este sábado en Caracas y otras localidades en medio de una pugna por el poder en la nación. Guaidó, quien invocó la Constitución para proclamarse en enero presidente interino, dijo que las manifestaciones de este sábado convocadas para las 11:00 hora local, 1500 GMT, son el puntapié inicial para reclamar definitivamente libertad y la democracia. Inicio de una fase definitiva para el cese de la usurpación, donde todos somos en este momento actores del cambio, dijo Guaidó a periodistas en el Parlamento que preside, dominado por la oposición. El 6 vayamos a las calles, y ni por un segundo nos acostumbremos a vivir de esta manera, dijo el líder opositor durante un acto con dirigentes estudiantiles en la sede del Legislativo. 6 de abril inicio de la Operación Libertad. Pidió también manifestarse contra los apagones que desde el pasado 7 de marzo han afectado servicios que dependen del fluido eléctrico como la telefonía, el acceso a Internet y el bombeo de agua potable en casi todo el país. Que ni por un segundo nos acostumbremos a que la norma sea que no haya agua, remarcó. Vamos a entregar la tarea bien hecha a Venezuela, vamos a entregar la misión completa, dijo Guaidó, que en enero pasado invocó la Constitución para proclamarse presidente encargado, y trazó una ruta que incluye sacar a Maduro del poder, instaurar un gobierno de transición y llamar a elecciones libres. El líder opositor cuestionó también el plan de 30 días de racionamiento eléctrico puesto en marcha por el Ejecutivo desde el domingo pasado, pues, subrayó, no han dado a conocer los horarios y las zonas en las que se aplicarán estos cortes de luz. Han querido hacer ver que hay un plan de racionamiento cuando es falso. No tienen ningún tipo de capacidad ni siquiera para racionar la energía eléctrica. Han sacrificado estados completos, que han dejado sin luz, por el miedo que le tienen a Caracas, sostuvo. Maduro ha responsabilizado a Estados Unidos y a la oposición venezolana del sabotaje a la red eléctrica del país, afirmando que había habido ataques electromagnéticos e incluso un incendio en la principal central eléctrica del país por disparos con fusil de larga distancia. El dirigente también denunció el acoso a varios diputados opositores, entre ellos Ricardo Alcalá, por parte del gobierno y la justicia, con amenazas de librar órdenes de captura. El Ministerio Público dijo que no ha iniciado ninguna investigación contra dicho diputado, Alcalá, hasta el momento, ni ha solicitado su aprehensión, según un correo electrónico enviado a la agencia Reuters. Cercanos colaboradores de Guaidó, como su secretario de despacho, Roberto Marrero, fueron detenidos y acusados de ser parte de una célula terrorista que pretendía atentar contra la vida de políticos, militares y magistrados. Yo culpo al gobierno de Nicolás Maduro por cualquier cosa que le pueda pasar a Roberto. E insto a la comunidad internacional a pronunciarse sobre este secuestro, dijo Romy Moreno, esposa de Marrero, en un mensaje divulgado en Twitter por Venezuela. Familiares han dicho que tanto la esposa como el hijo de 6 años de la pareja están en Miami.